Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Y en el día de hoy, para mí es un honor contar con la presencia del licenciado Luis Miguel de Camps, quien es ministro de Trabajo de la República Dominicana. Bienvenido a este programa. Muchísimas gracias, mi querido Michel. Un placer para mí estar aquí, un honor compartir con ustedes, así como todo el público de este importante programa. Gracias. El año pasado, República Dominicana y el mundo entró en un proceso del manejo del COVID-19, una pandemia que afectó todas las actividades económicas y un problema sanitario inmenso, sin saber cómo se iba a manejar, sin las respuestas a nada, y definitivamente afectó no solo la salud, sino la actividad económica del mundo. Los gobiernos decidieron asistir a las empresas, a los ciudadanos y todo eso, porque nos vimos obligados a aislarnos y a ir a los procesos de cuarentena, y las empresas no podían trabajar de forma presencial. En fin, no solo se dañó la salud, sino que se dañó la economía. Dentro de la economía, no solo se alteraron las ventas, ministro, sino que se perdió el empleo. Mucha gente perdió su trabajo. Si tenía uno, a lo mejor ya no lo tenía. Si tenía dos, se quedó con uno. La gente no podía llevar a los muchachos al colegio y no podía dejarlos solos. Eso fue, vamos a decir, hay que recordar para uno ver lo que ocurrió en el mundo en el último 14 o 16 meses. Dentro de este proceso en República Dominicana se realizan elecciones. Gana el Partido Revolucionario Moderno y usted es designado como ministro de Trabajo. Con un problemita, usted encontró 700,000 personas suspendidas. Un problema grave, la gente recibiendo asistencias y los gobiernos haciendo lo posible para poder combatir esto. Las cosas se encarecen, se crean la inflación, en fin, todos los problemas que tienen que ver con las áreas que usted dirige. Y no hablemos de otro tema que se habla de seguridad social, donde usted también preside esta área. En el área del trabajo, hoy podemos anunciar que el gobierno dominicano ha hecho un esfuerzo por discutir con el sector privado y con los diferentes organismos que manejan esto, la parte sindical y laboral, para lograr unos aumentos. Para mí, nunca me imaginé que en este momento se iba a hablar de aumentos, sean suficientes o no, de nada. Háblenos de qué se logró en este momento y qué hoy usted le puede decir a los dominicanos que tienen que procurar de sus patrones. Bueno, Michel, muchísimas gracias por la oportunidad y sobre todo con esa introducción tan verdadera, porque a fin de cuentas, en este país, como parte de la comunidad mundial, la realidad de salud pandémica, sin lugar a dudas, significó una afectación económica prácticamente en todos los órdenes, con muy particulares y contadas excepciones. Sobre eso, lo primero que hay que decir es que en el día de hoy, el pueblo dominicano, los trabajadores de este país, se encuentran mejor que antes, porque ha sido posible un acuerdo que solamente se ha producido por el compromiso del sector tripartito, es decir, de los miembros del tripartismo. El tripartismo es el sector de los trabajadores, el sector de los empleadores y el sector gubernamental. El país se había acostumbrado tal vez a que cada vez que había que discutir lo que el Código de Trabajo ordena, que es la revisión salarial cada 2 años, el país estaba ya acostumbrado a que se entraba en un proceso de aumento del estrés nacional
de incertidumbres que podían prolongarse de manera hasta indefinida. Y eso, afortunadamente, en esta oportunidad, en este año, no fue así. Y tengo que reconocer que los sectores de los trabajadores y empleadores son fundamentales para que esto no fuera así, sino que viabilizaran el consenso. Se han comportado a la altura de las circunstancias. Y cuando uno hace un análisis objetivo y se pregunta ¿por qué? Por muchas razones, porque como usted bien señalaba, la realidad es muy compleja. La complejidad del día de hoy no es una complejidad normal. La situación de las arcas nacionales no es una situación usual de crisis. Estamos hablando de una crisis tal vez de cada 100 años, tal vez. Y justamente al gobierno que preside el presidente Luis Abinader le tocó asumir el poder en medio de los peores momentos de la crisis. Comenzando por la parte de las suspensiones, que usted muy correctamente señalaba. El presidente de la República, con una visión acabada, con una madurez política, afortunadamente para este país, ya comprobada, tomó decisiones de inmediato en la dirección de buscar el equilibrio entre la búsqueda de la salud de la población y de la salud de la economía, consciente de que una sin la otra no es suficiente. Tiene que producirse ese espacio. Pero estamos hablando en un momento donde había cientos de miles de trabajadores en estado de suspensión de sus empleos. En un momento en donde el gobierno estaba dando dinero para sostener la situación de crisis especial. Bueno, gracias a las medidas de apertura controlada, con cuidado, que el presidente de la República dispuso en todo el territorio nacional, a medida que los primeros meses de gestión fueron avanzando, en esa misma medida fueron reduciéndose la cantidad de los trabajadores que se encontraban suspendidos y fueron reintegrándose. ¿Tenemos cifras de ese Claro que sí. A principio de gestión, como usted bien decía, cientos de miles. Ya al cierre del mes de enero de 2021, esa cifra estaba por debajo de los 70,000. Al cierre del mes de mayo de este año, que fue hasta donde llevaron ustedes la última partida, hasta abril o mayo. Donde se pudo exactamente prolongar, porque qué bueno que usted me lo recuerda. Esos programas de asistencia estaban planificados, entre comillas, hasta diciembre de 2020. Pero consciente de la realidad, el presidente logró prolongar eso aún más. Sí, pero además el gobierno pasado le dejó todo ese dinero guardado a ustedes para poderlo entregar. No, no fue así. Al contrario, por eso digo planificado entre comillas. No dejó ese dinero, sin embargo hubo que buscarlo. Es más, en el mes de diciembre de 2020, con una visión también de preocupación social, el presidente decidió correctamente conseguir y buscar más de 3.200 millones de pesos solamente en diciembre, solamente para aportarle a los trabajadores que habían estado en algún momento suspendidos para que pudieran tener un salario de Navidad. Era como la diferencia. Efectivamente. Sí, porque hay muchas cosas que la gente no entiende. La ley decía, y eso uno mismo, yo no lo manejaba, de que cuando llegó diciembre, porque nadie se imaginaba que uno iba a durar tanto suspendido. Tantos meses. Eran casos de que los meses que tú estabas suspendido no te tocaban esos meses de liquidación, así, de doble sueldo. Así lo dispone el Código de Trabajo, pero si dejábamos al país a su suerte, en el sentido de que lo que disponga el texto es lo único que se está dispuesto a cumplir, no, se fue mucho más allá. Y esa cantidad de dinero solamente para ese fin, además de lo que se buscó también para los programas FASE en ese mes y los meses subsiguientes. Entonces, al cierre de enero, ya esas suspensiones habían bajado a menos de 70,000. Y a medida que fueron pasando los meses, esas suspensiones igualmente fueron reduciéndose. Y ya al cierre de mayo, eso andaban por debajo de 20,000. Principalmente por las reactivaciones económicas. Justamente hoy sale
los últimos números del Banco Central al respecto y que señalan claramente, sí, efectivamente todavía hay una diferencia de los empleos prepandémicos y los empleos activos hoy. ¿De cuánto es la diferencia? Según el Banco Central, por su encuesta continua de fuerza de trabajo, está en cerca de 190,000. Esos son gente que ya perdió su trabajo definitivo. En cuanto a la capacidad ocupada. Si no están suspendidos. Pero con un claro camino a seguirse activando y recuperando. Pero esto ha sido gracias a esta reapertura que viene desde el principio de gestión, a pesar de las oleadas del propio COVID que ha habido. Es decir, es una situación extremadamente complicada. Pero dentro de esa situación, claro, la mayoría de las empresas que tuvieron que cerrar tenían dificultades o han tenido ciertos niveles de dificultades, pero los trabajadores también. Entonces, en este mes se da a conocer el arribo de un acuerdo tripartito respecto del tema salarial. Y como usted se imaginará, eso fue producto de conversaciones que ante la luz pública parecerían haber sido muy rápidas, pero en honor a la verdad teníamos más de 2 meses discutiendo, trabajando, sensibilizando y confirmando el interés de ambos sectores, trabajadores y empleadores, de que se debía encontrar un espacio de consenso. Y nosotros sostenemos que uno de los principales factores que viabilizó este consenso lo fue y lo ha sido la credibilidad que el presidente de la República ha impregnado a este gobierno y consecuentemente la que la población le ha devuelto consecuentemente la credibilidad al gobierno por estas actuaciones. Un presidente que habla constantemente con sus ciudadanos, un presidente que tiene la interesa también de reconocer cualquier error y enmendarlo, un presidente que ha demostrado una firmeza que pocos antes pudieron haberlo demostrado. Eso ha devuelto confianza del pueblo en su gobierno y en cuanto al tripartismo, los trabajadores y los empleadores decidieron depositar también su confianza en el Ministerio de Trabajo. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue un aumento salarial sumamente importante, pero al mismo tiempo una reconfiguración de los criterios de las clasificaciones empresariales, de forma y manera que los aumentos salariales fueran los más altos posibles, pero al mismo tiempo no afectando la capacidad productiva y no afectando negativamente el empleo y la capacidad de crear nuevas plazas de empleo. Ministro, la gente quiere estar claro con el tema del empleo y del aumento salarial. Fíjese que yo me fui atrás a la pandemia, sí, al año pasado, y ahora me voy a ir más atrás. Recuerdo en el 2019 hacer un programa con don Pepe Abreu y decir, es que no paramos de la mesa de discusión, hablando del comité de salario, porque sí, no quieren hablar de aumento si no se habla de categorización de las empresas. Y no quieren hablar de salario si no se habla de que eliminen la cesantía. Y nosotros no perdemos ningún logro que tengan derecho adquirido que tengamos nosotros. Lo entendíamos. Cuando se habla de categorización, y eso yo creo que, y usted lo acaba de mencionar como un logro tan importante como el del aumento del trabajo, porque tú no hacías nada con decirle a una empresa, sube el salario, si la empresa estaba ubicada donde no tenía que estar. ¿Qué es la categorización de las empresas? Porque yo que la conozco, veo una cosa que yo no veía antes, que una empresa mediana, dice con un 59%. Pero, ¿impacta a alguien esa medida? Por supuesto. Mire, ¿qué significa todo esto? Lo primero que pudimos hacer es hacer la tarea de manera conjunta, transparente, sin poses, e identificar, bueno, dónde se encuentra ubicado la mayor cantidad de dominicanos y dominicanas trabajadores. Lo primero que se demostró es que cerca del 50% de los trabajadores dominicanos están en grandes empresas, más los porcentajes de las medianas y así sucesivamente. Lo segundo que se demostró es que bajo el esquema anterior,
donde había grandes, medianas y pequeñas empresas, los ajustes salariales significaban un porcentaje X, el que fuera, ya sea acordado o no acordado, pero el mismo porcentaje para todos los niveles. En esas discusiones, las pequeñas empresas, obviamente más frágiles, argumentaban con alguna razonabilidad de que amplios aumentos significarían un impacto pernicioso y consecuentemente se veían afectados la gran masa de trabajadores que estaban en otro tipo de empresas. Es decir, la discusión salarial se anclaba hacia la baja. En esta oportunidad hay otro criterio de organización de empresas, grandes, medianas, pequeñas y microempresas. A diferencia del criterio anterior, en donde se definía qué nivel tenía una empresa por los activos e inventario de esta, en esta oportunidad se define por la cantidad de trabajadores o por las ventas brutas de la empresa. O por ventas brutas de la empresa. Eso arroja lo siguiente. Hoy día, con esta clasificación, no menos del 52% de los trabajadores de la República Dominicana están en empresas grandes. No menos del 15% de los trabajadores están en empresas medianas. Aproximadamente 21% se encuentran en pequeñas y menos de 13% de trabajadores en microempresas. Entonces, ¿qué sucedió? Que las empresas ahora catalogadas grandes, el nuevo salario mínimo es de 21,000 pesos, significando un aumento de más de un 19%. En las empresas catalogadas... un momentico, sí, esos son 50% de los empleados, más o menos. Más del 50%. Ok, o sea que le subió el salario de ¿cuánto? De 17,610 a 21,000. Bien, y eso es más o menos un 19%. Así es. 19.3%. Efectivamente. Bien. Entonces, ¿y en las micro? En las medianas. En las medianas están no menos del 15% de los trabajadores y el aumento fue de aproximadamente 59%, llevándolo a 19,250 pesos, lo que antes era cerca de 12,000. Es decir, cuando usted suma la cantidad de trabajadores en las grandes, más la cantidad de trabajadores en las medianas, eso le da a usted 67% de los trabajadores dominicanos han recibido aumentos de entre un 59 a un 20 casi por ciento, por lo menos. Pero a eso usted le agrega también las pequeñas, que también han obtenido un aumento de un 20%. Y las micro que han tenido, llevando su nuevo salario mínimo de las pequeñas a 12,900 pesos y de las micro un nuevo salario mínimo de 11,900 pesos.